Hola, muchísimas gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Bueno, antes que nada presentarlo como corresponde a Alejandro Vera. Él es especialista de la sección de Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y quien les habla, yo soy responsable del programa REM de APRESID. La idea de la charla del día de hoy, como bien dice, es un año siguiendo a Dalvurus maedis. Un poco la idea es comentarles a ustedes cuál es la información que sacamos después de todo un año de la Red Nacional de Trampeo, de monitoreo de Dalvurus maedis, y también comentarles cómo hicimos esa red, cómo se gestó la red. Así que, ¿arrancamos? Arrancamos, Euge. Seguramente lo vieron muchas veces, ¿no? Y quizá el que estuvo en la charla de Seba y el Tino fue emular un poco el triángulo de la enfermedad. Pero en el caso este es muy asertivo porque Dalvurus maedis es un vector de enfermedad, más allá de una plaga que estábamos muy acostumbrados a daño directo. Entonces, cuando nos empezamos a juntar con todos los chicos de las distintas instituciones, queríamos ver qué abordábamos. Y consideramos que lo más importante es la casa del cimiento. Y dentro de esta pirámide, el cimiento es, si ustedes se fijan, es la parte de monitoreo. Entonces comenzamos a abordar desde ese punto de vista. Necesitábamos una red que esté a la altura de la circunstancia, que sea federal, que sea representativa, que de alguna manera marque el pulso de esta problemática, y ahí empezamos nuestro camino a andar, ¿no, Euge? De esta base de la pirámide, pero también entendiendo que existían otros niveles que sí eran importantes abordarlos, ¿no? Siguiente. Bueno, un poco para qué la red de Dalvurus maedis. Como bien vos mencionaste, la base fundamental es conocer la información, y un poco lo que empezamos a buscar a los inicios de la red es ver qué experiencias o qué ejemplos por afuera teníamos. Como si ustedes recuerdan, el año 23-24, la campaña de la epifitia, donde nos pegó fuerte, bueno, salimos a buscar información que había afuera, porque acá internamente había poco, pero había poco. Y bueno, y el Escuadrón Cigarriña, que es uno de los unos pantallazos de lo que ven ahí, que un poco quisimos emular eso, digamos, quisimos aprender de la experiencia extranjera, que es una experiencia brasilera, público-privada, en donde sí tenían ya una red montada de unos 1.300 puntos de monitoreo, en donde también evaluaban infectividad para los distintos patógenos del achaparramiento, y bueno, intentando un poco emular ese ejemplo, pero bueno, ¿cómo replicamos eso localmente en nuestro país, con nuestra superficie, con nuestros monitoreadores? Y sí, Euge, y fíjense que quisimos plasmar, ¿cómo está Fede? Bienvenido. Quisimos plasmar un concepto de que muchas veces, hablando mal y pronto, el agujero del mate ya está inventado. Y creo que lo más interesante de la gente que hace ciencia e investigación es hacer a partir de un punto ya creado. Y en el caso de Brasil, ellos ya venían batallando 5 años con el complejo de achaparramiento y con Dalvurus maedis, pero necesitamos tomar su acierto y desacierto y adaptarlo a lo que era Argentina. Y un poco fue un punto regional que se empezó a trabajar pre-epifitia, que fue un convenio del Obispo Colombres con los grupos CREA. Y creo que esto fue importante porque muchas veces se entró en discusión al principio si la metodología era acertada. Porque seguramente muchos de ustedes en algún momento, ¿y funciona la trampa amarilla? ¿Es efectiva? Bueno, tuvimos como un año de prueba que lo realizamos en el NOA. Y de alguna manera nos sirvió un poco a ponernos a discutir con los especialistas si sí se pegaba, si sí era atraída, la representatividad de los puntos, la distancia de cobertura que tenían la trampa, cuántos puntos, ¿no? Y de hecho, acá está Luca, que vos sos del CREA, contando un poco lo que ha significado esto pre-epifitia. ¿Qué tal, Ale? Bueno, muchas gracias. En la región NOA, los grupos CREA de la región NOA, un año previo a lo que fue la epifitia, empezaron a ver que había un incremento exponencial de la problemática y ya se empezaba a hablar entre las distintas empresas que conforman, que era un problema que crecía y había mucha inquietud de cómo manejarla. Entonces, en ese momento hubo una reunión en La Jita, que creo que ha sido muy importante esa reunión, que la coordinó en su momento Laura Caravaca con otros asesores de ahí de la región. Se presentó distinta información que tenía el INTA, ustedes que venían trabajando, y de ese resultado salió la idea de armar un proyecto a nivel regional donde el objetivo era estudiar la dinámica poblacional de esta especie y algunas estrategias de manejo para entender cómo se estaba comportando la especie en los sistemas productivos con los híbridos
que hoy se disponía, ¿no? Porque mucha de la información que había era de muchos años atrás, de la década del 90, con otra forma de producir maíz en otros ambientes, y la verdad que el gran desafío era tratar de entender cómo esta plaga se estaba comportando. Y la verdad que cuando se hizo este proyecto nunca se pensó la dimensión, o no se lo hizo un año antes de que se produzca esa epifitia. Y creo que por un lado sí fue muy acertado porque se ha generado mucho antecedente para lo que después, cuando se pasó la epifitia, ya había un gran conocimiento que se había generado en la región NOA, pero que era extrapolable a muchas situaciones que se estaba viviendo en el país. Así que creo que fue algo exitoso. Bueno, y un poco la idea también de esta charla es mostrarles todas las caras que nos juntamos cada 15 días para analizar la información, para, bueno, generar los informes que les llega a todos ustedes acerca de la red nacional. Así que un poco mostrar y traer acá al Congreso el testimonio de cada uno de los que están atrás de cada monitoreo y de cada trampa. Y acá en el caso de Euge está Navier, de una zona compleja, ¿no? Que la bautizamos como con cariño la puerta del infierno, ¿no? Porque se perdió todo. Entonces es muy anecdótico ver epifitia y poepifitia, ¿no? Es muy fuerte. Vamos al testimonio. Mi nombre es Navier Pico, soy ingeniero agrónomo, asesor técnico de la regional minera Brasil y asesor privado en la zona centro-norte de Santa Fe con base en San Justo. Bueno, en la anterior campaña, en la 23-24, como gran parte del país, sufrimos la epifitia del achaparramiento del maíz, donde el 100% de los lotes que denominamos maíz tardíos o de segunda se perdieron. A partir de eso, bueno, nos capacitamos, tuvimos reuniones, tuvimos recorridas, trajimos especialistas para capacitarnos en el achaparramiento, en el complejo de la enfermedad y en el vector, en Dalmus maíz. Bueno, a partir de todo eso, en junio del 2024 surgió un proyecto de medición de la dinámica del vector en la zona, distintos antecesores, digamos, 5 lotes con 4 trampas por lote, para medir cómo se evolucionaba la población del vector desde junio en adelante. Así que bueno, se midió de manera semanal con trampas pegajosas amarillas y bueno, después nos sumamos también a la red nacional. Este año, en el 2025, tenemos el segundo año de medición del proyecto. Hola, soy Andrés Bertone de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. Nuestro trabajo consistió en el monitoreo de Dalmus maíz, que fue ocurrido en la campaña 23-24, donde en la zona de San Justo se registraron pérdidas de un 100%. El monitoreo en el invierno fue fundamental para entender la dinámica. Hizo un buen control natural del vector para la campaña 24-25, donde no se registraron problemas en maíces tempranos, incluso en los tardíos el vector llegó mucho más tarde, tomando los maíces en estados tecnológicos avanzados. Hoy estamos transitando nuestro segundo año de monitoreo previo a la campaña. Ale, un poco la idea de la red surgió para dar respuesta a estos testimonios, bueno, y a tantos otros productores que en el momento de la mayor crisis, bueno, buscaban información. Si bien había algo, la idea era poder replicar eso que había en toda la superficie. Y logramos, después de habernos juntado varias veces entre las distintas entidades, la red. Forman parte de la red APSE, APRESID, CREA, CONICET, la Estación Experimental Obispo Colombres, el INTA, MAISAR y la UNOVA CONICET. Le pudimos dar forma formalmente a lo que es la Red Nacional de Monitoreo de Dalmus, así que ahora vamos a escuchar otro testimonio puntualmente de Magalí, de Singenta.
Sí, capaz que sería bueno, Euge, antes, es muy importante en este tipo de proyectos que son un poco ambiciosos, pero porque tiene un fundamento científico, de no hacer un estudio hasta que baje la espuma, hablando mal y pronto, y que desaparezca, sino que necesita tiempo. Y cuando se lo ideó esto, por lo menos tenés 3 años para poder entender la dinámica. Pero no era posible, más allá de todo la mielina, de alguna manera, que le podían poner todos los centros de investigación e instituciones, si no formaban parte de las empresas. Entonces, en este caso, Syngenta, Corteva y Bayer, que traccionaron junto con Maizar, y tenemos justo acá a Federico Zerboni, el presidente, para que también nos cuente algo de cómo fue esa experiencia antes que vayamos con Maggie. Bueno, buenas tardes. El cambio fue brutal, ¿no? Digamos, la incertidumbre que hubo en el pasado, no sabíamos cómo se iba a sembrar maíz, el año fue muy grande, llegó el 20% de la cosecha vieja, y en tiempo récord pudimos armar esta red con los 450 centros de monitoreo, con la coordinación, con la evaluación quincenal de todo esto, un trabajo muy grande, muy profesional, con un equipo que se armó excelente. Nosotros tuvimos el tema de organizar toda esta red. Y bueno, y el cambio, ¿no?, que tenemos de pasado hoy, ¿no? Hoy ya tenemos productos fitosanitarios para controlarla, sabemos cómo controlarla, tenemos más genética para controlarla. Hoy sabemos que podemos sembrar maíz y tenemos herramientas para controlar este problema, y destaco la incertidumbre que había, así bajó 20% la superficie de maíz el año pasado. Para esta campaña ya se recuperó esa superficie y creemos que se va a incrementar por encima de eso por la demanda de semilla que hay. Entonces fue una experiencia muy buena y una demostración que cuando el sector, ante un problema, trabajamos juntos, logramos muy buenos resultados. Y bueno, hace un año atrás el panorama del cultivo de maíz era de muchísima incertidumbre, con algunos productores que habían sufrido grandes pérdidas y otros que estaban muy alarmados por que llegaban desde el norte del país. Y creímos que si bien existía información de creadores y empresas que venían desarrollando la zona endémica del país, era necesario, por las características que tiene esta enfermedad y su vector, generar una red de información amplia con una única metodología que pudiera comparar entre localidades, información recolectada por profesionales capacitados y luego volcada por especialistas que pudieran cumplir el información de chicharrita, y que luego con información confiable, concisa a nivel de país, los productores pudieran tomar la mejor decisión. Y bueno, un año después, el objetivo del día cumplido, quiero agradecer a todos los empleadores por este trabajo y muy especialmente de parte de Sabina de Valle, Germán de Corteva y todo el equipo de Syngenta a la mesa de trabajo en la que cada 14 días analizamos y discutimos los datos entre los partidos. Un poco la idea, muchas veces uno ve la punta del iceberg y no lo que está abajo, ¿no? Y tuvimos como mucho ida y vuelta, esos 14 días sentarse a discutir, alinear ideas, ponernos de acuerdo, a ver qué es lo que era correcto, cómo poder plasmar la información. Había todo un detrás de escena, ¿no? Y en eso, tanto las empresas, fue muy importante porque no solamente hicieron el apoyo financiero, sino que ellos estuvieron detrás. Cada reunión de las 23 que estuvieron insertos aportando informaciones. Y creo que eso es para destacar y sacarse el sombrero verdaderamente, ¿no? ¿Cuántos puntos de monitoreo hacíamos? ¿Cuántas zonas agroecológicas Contame, hacíamos? Euge, eso. No, bueno, y un poco esto es lo que formalmente la red se conformó o se conforma por 5 zonas agroecológicas en nuestro país. También sumamos algunos puntos de monitoreo en Uruguay. Tenemos 450 puntos de monitoreo, o sea, 450 personas, monitoreadores, que cada 15 días hacen el relevamiento de sus trampas, cambian su trampa, le envían la información y bueno, y nosotros las entidades que las agrupamos, las analizamos. Así que un poco esto fue las primeras discusiones de todas las entidades en la red, cuántos puntos hacíamos, cómo nos acomodábamos, quién conseguía esos puntos, de dónde sacábamos monitoreadores. Bueno, y como les decía, cada 15 días nos juntamos para, bueno, recopilar esa información y un poco acá es evidenciar quiénes son esas personas que se juntan y que recopilan la información de cada entidad.
Sí, y ahí, Euge, también está como manchado el mapa de Argentina, toda la zona maicera, ¿no? Y es como muy visual, ¿no? A veces hablamos de zona NOA, NEA, litoral, centro-norte. Bueno, estos son los 450 puntos que están, digamos, equidistantes en toda la zona. Y vamos al otro testimonio, ¿no? De Fabián de APSE. Agregue un monitoreo y pongo la cantidad de chicharritas formadas. Información, encima y sacamos esta capa y colocamos una capa. Bueno, y también déjame acá mencionar a Tiziano de nuestra parte de APRESID. Él no quiere hablar, pero está acá presente y es el encargado desde APRE de recopilar toda la información, molestar a muchos de los monitoreadores, que seguramente muchos están acá, para que esa información llegue en tiempo y forma a ustedes para que la terminemos de analizar, ¿verdad? Sí, que muchas veces el tiempo y forma es la ansiedad de ustedes, ¿no? De consultar la infectividad, cuánto es el porcentaje que está enfermo, por qué subió, por qué bajó, qué pasa en este punto. Y también esa ansiedad es parte del trabajo nuestro, ¿no? Y también de Tiziano, que seguro que el próximo año va a hablar de la red, ya que este año es tímido. ¿Y qué tema este, no, Euge? ¿Por qué es importante identificar correctamente a Dálvulus? Al principio de la red, bueno, era todo un tema de si era chicharrita, si era Dálvulus lo que veíamos. Primero si era chicharrita o no, y después qué chicharrita era. Entonces, a los inicios de la red hicimos mucho hincapié en las capacitaciones, un montón de webinars, de charlas. Bueno, el congreso pasado estuvo plasmado de charlas de Dálvulus maidis, y bueno, en eso hicimos bastante docencia, y bueno, vos estabas a la cabeza también. Y fundamentalmente porque no todo era Dálvulus, ¿no? Pero también era como un doble juego. Porque si bien teníamos que saber, también sabíamos que había una prevalencia dentro de esta especie. Sabíamos que más del 90% de las chicharritas que andan en el maíz se trata de Dálvulus maidis. Quizá en un cultivo invernal sí empiezan a aparecer todo ese complejo, pero el maíz específicamente, que es cuando empezamos a hacer durante el periodo que es susceptible el cultivo, hay una prevalencia. Y ahí está Tiziano nuevamente, ¿no? ¿Por qué le hicieron un sticker? Y fueron como las dos coyunturas que tuvimos dentro de lo que es monitoreo. Primero, todos queríamos ver dos máculas, dos manchas negras en la frente, y es Dálvulus, no es Dálvulus. Y de repente veíamos otra que tenían 4, o eran un poco más chicas. Y después también decíamos, pero ve alguna que tiene 2 manchas y es oscura. Entonces pasamos en un año por todo eso, ¿no? De ver las máculas, de entender que había dentro de la especie 2 fenotipos que variaban ambientalmente por la temperatura, que el amarillo, el claro, el estival que esté en el maíz, pero en otoño e invierno, cuando baja la temperatura, empiezan a volverse justamente oscuros para poder captar radiación, y justamente por la bajada. Entonces empezamos a ver que teníamos que ver no solamente las claritas, sino también las oscuras, ¿no, Euge? ¿Y la africana? ¿Que apareció también?
También, ¿no? Que en realidad una detección de Brasil que le puso quizá un tinte dentro de lo que era el pánico, otro vector más de enfermedad, pero bueno, en buena hora que no sé, como tantas plagas que muchas veces tienen que competir en el ecosistema natural y no se terminan ajustando, no terminan imponiéndose. Fue una detección aislada y no se volvió a suceder ese episodio. Enhorabuena, ¿no? Exacto. Bueno, sí, la siguiente. Bueno, y un poco también en la red, obviamente forma parte INTA de la red nacional y Adriana Saluso, responsable de la Estación Experimental de Paraná, forma parte de la REM, y ella también estuvo atrás de las validaciones, la identificación de chicharrita en toda su zona de incumbencia. Un aspecto central de esta red de monitoreo mediante las trampas cromáticas pegajosas es la correcta identificación de las chicharretas del maíz. Para ello, una vez que las trampas han permanecido en el sustrato vegetal por aproximadamente 15 días, se procede a su identificación. Esta puede realizarse en el mismo lote de producción mediante la utilización, por ejemplo, de estas copas de marro, de estas vinchas, o bien esa identificación se puede realizar a nivel de laboratorio. En la trampa pegajosa se pueden adherir una gran cantidad de especies de chicharritas que no son las de objeto de estudio. Entonces, para poder identificar correctamente la chicharrita, nosotros tenemos que observar la cabeza de la misma en vista dorsal. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Estas máculas vienen rodeadas de una lóbulo racimo. Muchas veces las chicharritas también se pegan en vista ventral, es decir, a través de las alas, pegan adheridas, y ahí hay que dar las vueltas para poder hacer una correcta identificación. Muchas veces también estas máculas se suelen confundir con los hongos de Leptis. Entonces, la base es hacer una correcta identificación para no subestimar o subestimar la población de chicharritas. Bueno, ahora sí, un poco a los números de este año. De todo Hacelo al balance, Euge, por favor, el ¿no? primer año de la red nacional. Bueno, publicamos hace una semana el informe número 23, 8.964 trampas analizadas, más de 250.000 chicharritas identificadas en todo el país, más de 300 técnicos capacitados en los webinars que hicimos y más de 1.200 PCRs por infectividad. Después vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, ¿cuáles son las imágenes del primer año? Y creo que es muy atinado que lo único constante es el cambio, ¿no? Y no hay foto, no hay mapa de calor que lo hizo Magalí, Nico, que no se parezca en 15 días. Y eso habla un poco lo que fue la dinámica de este vector, ¿no? Y si tomamos lo que fue el último bimestre, o sea, las últimas 4 lecturas desde la 19, vemos cómo teníamos un escenario quizá de los 3 últimos informes que aterraba sobre todo porque empezaba a ponerse oscuro en la zona maicera por excelencia, la zona núcleo. Sin embargo, vemos cuando tenemos un evento que fue la helada, sobre todo en temas finales de junio, julio, cómo empieza a tener ese efecto de reseteo en lo que fue la dinámica poblacional, sobre todo en la zona centro-norte y centro-sur. Lo presentamos en una reunión que tuvimos en la Secretaría, le tomamos por tema de tiempo con Eugenia solamente 2 localidades, porque nos parecía una zona endémica como es el NOA, donde se hace una siembra preferentemente tardía, y una zona como es la zona centro-sur, donde se hace tanto temprana como tardía, y donde también tuvimos otra influencia del vector. Entonces, fíjense, nos gusta poder plasmarlo todo en datos para que verdaderamente se haga ciencia, ¿no? Y veníamos de nuestro primer informe, que era lo que más inquietaba en la pregunta recurrente que le hacían a Augusto, a mí era si había que sembrar. Y la red originalmente no tenía el propósito de hacer recomendaciones, porque no teníamos el backup de información necesaria. Pero fíjense, empezamos a ver esto en el NOA, que era julio-agosto, que preocupaba, y la pregunta es, ¿migrará hacia la zona núcleo donde se hace maíces temprano? Y de repente tuvimos ese invierno que fue muy fuerte, ¿no? Prácticamente sola polar que entró en todo el país y se empezó a retraer todas las categorías.
Para que ustedes lo entiendan un poco, qué es la dinámica de lo que es en los informes, lo azul es más oscuro y la carga mayor de 100 chicharritas por trampa. Y blanco, lógicamente, ausencia. Y los intermedios son categorías iniciales de presencia de 1 a 4 o por arriba de 5. Entonces, fíjense, lo que estaba muy oscuro se empieza a retraer, que está con el signo menos, ¿no? Y fue muy bueno porque lo tuvimos hasta noviembre. Algo impensado. Pensábamos que en el NOA lo íbamos a tener septiembre, octubre, pero se terminó retrayendo hasta noviembre. Después tenemos un periodo de equilibrio, que justo coincidió con el periodo de siembra, de implantación de cultivo en el NOA, que se hace entre diciembre y enero. Y fíjense que ahí estaban estables, los valores no se disparaban. ¿Qué es por qué se pudo cosechar frente a un escenario que fue opuesto en la epifitia? Empezamos a tener avance, porque como toda cosa se hacía controles parciales, se dejó de hacer y se empezó a incrementar la población. Pero justo coincidió con el periodo reproductivo. Justo coincidió cuando ya estaba fuera de que podía hacerle algo la enfermedad y repercutía en el rinde. Finalmente, fíjense, esto era los primeros días de junio. Teníamos una prevalencia más del 85% de mayores de 100 categorías y estamos en junio y no está pasando lo del año pasado, lo que esperamos. Y de repente tenemos una helada que inicialmente iba a ser muy prometedora porque pensábamos que iba a ser consecutiva, pero solamente fueron puntuales. Tuvieron la intensidad, pero fueron puntuales. Pero retrayó, ¿no? Fíjense que de tener todo oscuro prácticamente empiezan a aparecer cero, que en este informe no había, y empezamos a tener las categorías intermedias. Entonces fue como un golpe muy bueno. Si bien muchos de ustedes lo vieron al último informe, levante la mano. Subió el NOA, ¿no? Y empezó a preocupar, estábamos el 22, hermoso, pensábamos que se iba a seguir achicando y de repente subió. Y también hay cosas para poder analizar que tiene que ver la cosecha, que tiene que ver que muchas veces se refugian y todas esas trampas que se dispararon, tenían una coincidencia que justo se había empezado a cosechar y se movilizaba todo el ecosistema y hacía que aparezcan esas cuestiones puntuales. Por otra parte, no veíamos tendencia, no veíamos de que todo aumentaba, o que todo bajaba o que todo se mantenía. Habían localidades próximas que tenían comportamientos diferenciales. Pero fíjense qué pasó con el centro-sur. El centro-sur siempre prácticamente prevaleció lo blanco, lo cero. Tuvo un periodo, se produce la helada, de mucha también retracción, pero para destacar fue la estabilidad. Esa estabilidad que empezó desde octubre, que si ustedes se acuerdan, el NOA la tuvimos hasta noviembre. Bueno, en el centro-sur, en la zona maicera, estuvo hasta febrero. Esa retracción, esa tranquilidad. Obviamente, no le voy a contar todo lo que hacen producción temprana, pero todos zafaron. Y el que se animó a hacerle fue muy bien. Porque también acompañaron las lluvias no atípicas que tuvimos. Y la siembra tardía, que estaba ese resquemor de querer hacer, porque la teoría decía que aparece en el verano, el periodo crítico de implantación no tuvo impacto. Fíjense, más del 95% era ausencia del vector. Empieza a aumentar, muy coincidente con el NOA, lo que es la parte reproductiva. Sin embargo, no tan agresivo como el NOA. Fíjense lo que es más de 100. Pero sí empezamos a pensar qué pasa en Córdoba, centro y norte de Santa Fe, que empezamos a tener localidades que están por encima de ese valor. Bueno, la helada fue mucho más intensa. Cuando analizábamos tuvimos menos 8.6 en un periodo de más de 10 horas. Y es un umbral térmico vital para Dalvulus maidi, donde la retracción fue total. Desapareció esa categoría, esas localidades altas, y estamos con un panorama prometedor, como dijo Fede, sobre todo en esta zona de siembras tempranas, donde prácticamente el escenario es ausencia del vector. Ale, también traer la palabra de Eduardo Tramper, que forma parte del programa de protección vegetal del INTA, también forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de Dalvulus, que nos explica un poco para qué sirve esta información y nos traduce un poco también la información los datos, que generamos. Buenísimo, lo vemos, Eugenio. Soy Eduardo Tramper, coordinador nacional del programa de protección vegetal del INTA. Numerosos colegas de distintas unidades del INTA participan activamente en esta red intersectorial de monitoreo de la chicharrita del maíz. Un aspecto clave de esta red es la obtención de datos de abundancia relativa del vector a lo largo de todo el año. ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, porque estos datos permiten describir el patrón de variación
cuarto, esta red constituye una oportunidad de discusión y aprendizaje conjunto que permite conducir a recomendaciones para los productores. El INTA continúa participando y ofreciendo sus capacidades analíticas para aportar a un máximo aprovechamiento de este esfuerzo conjunto. Bueno, Ale, y hasta acá hablamos de la chicharrita, Dálvulus, la dinámica de la población, pero bueno, sabemos que la chicharrita es un vector que forma parte de un sistema y que lo importante acá es el achaparramiento o el complejo de patógenos que transmite esta chicharrita. Y la red obviamente no se olvidó de eso y bueno, además de la dinámica de la población, también evaluamos infectividad. Pero bueno, quiero escucharte a vos porque es importante conocer la infectividad. Y creo que es lo que más preguntaban, ¿no? En un momento dejó de ser importante cuánta chicharrita se pegaba en la trampa cromática amarilla y comenzó cuánta de esa está enferma dentro de la localidad, ¿no? Y justamente porque es un vector de enfermedad. Sucedieron acontecimientos inesperados se podría decir, dentro de la planificación nuestra. Esta era nuestra idealidad. Nosotros pensábamos monitorear 45 puntos, que íbamos a tomar un N que era significativo, 30 individuos en forma individual, y lo íbamos a hacer en forma trimestral, o sea, 4 veces al año por localidad. De repente ese fenómeno de helada que ustedes observaron, de retracción, tanto en el NOA y mucho más en la zona centro, fue muy bueno, porque lo que ustedes querían saber y pedían saber, no había para hacerlo. Pero es mejor que tener cero de infectividad, es tener ausencia de la chicharrita. Entonces pasó que si ustedes hacen memoria, muchos informes no tenían datos de infectividad porque todo el periodo ese que tuvo de retracción no se encontraban individuos. Después cuando empieza a crecer empezamos a tomar, pero la importancia sobre todo que tiene conocer la infectividad, a partir de estudios de bioecología que lo hacemos dentro del equipo nuestro, empezamos a ver cosas importantes. Por ejemplo, algo de los momentos. Por ejemplo, la infectividad, cómo repercute en los maíces voluntarios. Y ahí entra algo importante, que es una pata del medio o de la pirámide, que es el manejo cultural. Vemos que cuando tenemos maíces voluntarios y tomamos, y las chicharritas se empiezan a concentrar ahí, y tomamos muestras, las infectividades se disparan, aparecen como altas. Y es lógico, porque es una fuente de inóculo y de propagación. Entonces, esos son los puntos que hay que atacarlo. Por eso el manejo cultural no tiene que ser una cita bonita de manejar el maíz voluntario guacho. Yo tengo que controlarlo porque ahí empieza la enfermedad a dispersarse en todo el lote. Posteriormente, cuando tomamos, vemos un efecto de dilución, que sobre todo se lo ve bien en el NOA. Cuando se tomó muestra en diciembre de maíz guacho voluntario fue alta la infectividad y en enero con maíz implantado bajó. Y era lo que discutíamos con la doctora Inés Catalano, ¿cómo puede ser que en vez de subir baje? Bueno, entra eso que es multifactorial y entra el manejo cultural porque es importante. Y tomábamos un insecto, utilizábamos un kit de extracción y después hacíamos obviamente con técnica de PCR el bandeado de si es positivo o no. Ale, y qué mejor escucharlos a los que hacían la toma de muestra, ¿no? Cómo la hacían y después también a gente del laboratorio de Inés Catalano de cómo ellos hacían los test. Buenísimo, vamos. Una vez que recibimos los insectos, procesamos los mismos para realizar la extracción de ADN.
también permiten implementar correctas estrategias de manejo en las próximas campañas. Bueno, la primera persona que habló es Martín Gali de APSE y bueno, y después Inés Catalano de UNOVA, que ella fue la responsable de los datos que presentás ahora sobre infectividad de la red nacional. Está muy interesante, es una especie de mapa de calor, si lo vienen siguiendo al tema de los informes de la red. El mapa total de la izquierda, los números de la cantidad de PCR que se hicieron en las diferentes localidades de NOA, NEA. En la de arriba, del margen superior derecho, fíjense que un poco viene a colación porque el manejo cultural, que esté muy rojo, significa que dio el valor más alto de infectividad durante el año. Y ustedes me dirán, pero el NOA estuvo más cargado de chicharrita. Sí, pero fue el NEA el que marcó la mayor infectividad. Y la respuesta es el maíz voluntario que hubo en diciembre, que concentró y que hizo que se dispare. Si bien la zona de Chaco y del NEA después tuvo una condición abiótica que terminó diezmando ese cultivo que se hizo muy temprano en diciembre, pero eso es incontroversial, esa foto que se ve, porque y empezamos a entender por qué un lugar donde había mucho no estuvo tan enfermo y un lugar donde no había tanto como el NOA terminó más enfermo. Lo ideal es que podamos hacer todo esto en Argentina, pero esto lo apoyamos un poco con el convenio CREA, porque como hacemos secuencial, mensual, el tema de la infectividad, nos permite entender, de acuerdo es el mes lo que está el número de adentro, y lo de afuera se lo transformó en algo logarítmico, que va de 0 a 1, que 0,3 significa que fue un 3% de infectividad. Simplemente eso, entonces vemos la tonalidad, cómo fue cambiando en los meses. Sería ideal poder hacerlo eso en toda Argentina. Pero también para tranquilidad, como le vuelvo a decir, el centro norte y el centro sur es como que estuvo ajeno a esa zona endémica y esta zona del litoral que viene de expansión. Cuando vemos también algo que lo discutíamos un poco con la doctora Inés Catalano, tuvimos eneros con mucha infectividad, por ejemplo en el litoral, en una misma localidad como el Paraná, que en abril, en Entre Ríos, se retrae a 0. Y también eso es bueno entenderlo, que me puede asustar la cantidad de chicharrita, pero lo que verdaderamente va a mandar, porque es un vector de enfermedad, ese porcentaje. Y ese es un patrón que en general lo vimos en todas las localidades. Fíjense, quisimos en el NOA poner un poco de este modelo, ¿no? Y este modelo, si bien ahora nos terminó de completar justo ayer, pero lo rojo es el año de la epifitia. Y una dinámica de cantidad de chicharrita y los porcentajes de arriba son los porcentajes que estaban enfermos de espiroplama. Tracen la línea, 2.889 en epifitia. Tercera semana de abril, el 93% estaba enfermo. Y entendemos por qué se perdió todo, ¿no? Versus un celeste, que es esta campaña, donde la incidencia poblacional es mucho más baja en la zona endémica, pero también es mucho más baja la infectividad. Es en una localidad que es la prima hermana de donde están los chicos, ahí Navier y Andrés de la Puerta del Infierno, que es Los Altos. Y si nos vamos al este de San Agustín, la tendencia fue igual. Fíjense, rojo, año de epifitia, llegó un poco más tarde que Los Altos en Catamarca, pero tenemos una prácticamente duplicada la infectividad, año de epifitia versus año de post-epifitia. Y obviamente que el crecimiento del insecto fue exponencial, ¿no? Pero creo que nos queda el concepto que sí es importante saber cuánta chicharrita tengo, pero más importante y complementario es saber cuánta está enferma. Y eso, Euge. Bueno, un poco vos recién comentaste los que se animaron a sembrar temprano. Y bueno, un poco nosotros de la red ya nos estamos replanteando, bueno, el segundo año, cómo hacerlo, cómo seguimos. Y para saber eso, para ver cómo seguimos, queríamos saber si es de utilidad la red, cuánto de utilidad es, si le sirve para la toma de decisión al productor, al asesor. Y bueno, estos son, no pretendemos que lleguen a ver los valores, pero estos son un poco respuestas o datos de dos encuestas. Por un lado, una encuesta que hicimos con un informe número 19-20 sobre si la información que surge de los informes los ayuda a la toma de decisiones, y vemos que más del 80% fue positivo. Y después otra cuenta interna de manejo de la REM, ahí el valor, si bien el público es otro público,
el valor también es un poco menor, pero se acomoda un 50%, dice o menciona que utiliza los informes de la red para tomar decisiones en torno a la siembra del maíz. Así que un poco eso, empezar a cuestionarse cómo estamos haciendo, cómo estamos generando la información, cómo estamos difundiendo también la información y bueno, y cómo seguir. Y también lo invitamos a que participen, porque no somos adictos de las 5 estrellitas o las 4, ¿no? Somos adictos de la crítica constructiva para mejorar y para hacernos mejor. Entonces, fíjense que hay un dato de expansión que también lo estamos evaluando diciendo concentremos más en la zona endémica, o el tema de los test, también darle esta periodicidad, sí nos sirve. Nos sirve para hacernos mejores, nos sirve para hacer un primer año, un segundo mucho mejor, ¿no? Y como conclusiones, quizá porque ya estamos en tiempo cumplido, estamos en descuento, Euge, creo que es claro que es regional y es diferencial la incidencia poblacional de este vector, porque quedó claro lo que es un NOA a lo que es un centro-norte, un centro-sur. Vemos los periodos de retracción, los momentos de equilibrio y los momentos de aumento. Vemos las infectividades que también son variables. Entonces creo que hay una regionalización diferencial. Y lo escuchaba hace rato en la charla de fungicida de enfermedades, que de la misma manera que hay que desarrollar estrategia de manejo por región agroecológica, esto es exactamente igual. Lo que vaya a funcionar en la zona endémica no significa que funcione en la zona núcleo y viceversa. Las condiciones ambientales vemos que es un modulador contundente, lo vimos la campaña pasada con heladas extremas, de fuerte intensidad y duración, y lo vimos en forma quizá no tan contundente, pero sí para poder resetear en gran parte del país esas heladas. Y lo que nos dispara y lo que nos desafía es que en el caso de que la próxima campaña o esta no vayamos a tener más helada y aumente, sí tenemos herramientas para poder hacerlo mejor. Sí tenemos conocimiento, sí tenemos información generada. La helada, la condición ambiental, es un aliado inesperado, muy bueno, pero si no sucede, no crucemos los brazos pensando que no podemos hacer nada, porque podemos hacer mucho. Y obviamente que ese mucho tiene que ver el impacto de la genética, que hay un recambio de híbrido varietal muy importante abocado a la tolerancia hacia el corn stem. Vemos las prácticas culturales que empezamos el maíz voluntario o maíz guacho, lo empezamos a ver con otro ojo. Sabemos que los tenemos que respetar, sabemos que es monófago, sabemos que solamente se alimenta de eso y se reproduce. Entonces empieza a tener como algo muy importante. Y obviamente eso va a ser diferente regionalmente, ¿no? Y el final, ¿no? Lo pusimos como muchas veces, pero sí me gusta como cierre, porque extrapola el primer slide del triángulo de la pirámide de manejo integral. ¿Y qué hicimos diferente entre antes de la epifitia, preepifitia, epifitia y poepifitia? Y bueno, no controlamos maíces voluntarios y eran ese foco, esa cantidad de Dalbolus maidi. Y aprendimos que la base de la pirámide es fundamental. Aprendimos que monitorear, que bajarse, que contar, lo desafió al maíz, esta epifitia. Estábamos acostumbrados a darle todo el peso a la biotecnología, de todo lo que son los BT, y pensábamos que solamente nos teníamos que ocupar en implantación y fertilización. Y de repente la epifitia dice, señores, señoras, señorita, hay que bajarse de la camioneta y monitorear. Y quizá la periodicidad no sea semanal, sea cada 2 o 3 días. O sea, el manejo que lo vienen haciendo no lo van a hacer nunca más. Lo segundo era el tema de fecha de siembra, y sí entendíamos que si no íbamos en la fecha de siembra, enero, febrero, se iba aumentando la incidencia poblacional y teníamos muchas chances en la zona endémica que repercute sobre el cultivo. Y entendimos que tenemos que hacer prácticas culturales, que tenemos que seleccionar bien la fecha y que tenemos que además también el germoplasma que tenga cierta tolerancia. Ojo, no hagamos lo que nos pasó en el NOA este año. No es lo mismo adelantar que concentrar. Yo si adelanto puedo evadir sanitariamente, pero lo estoy exponiendo al cultivo a un estrés o al periodo crítico donde generalmente
tiene estrés abiótico. Entonces es elegir con qué veneno quiero morir. Si yo me adelanto y lo someto agronómicamente a un periodo crítico, es una decisión inexacta. No está bien, la decisión sanitaria tiene que ser integral. Elegimos mal germoplasma, nos sedujo mucho el alto potencial, y el alto potencial muchas veces tiene eso, que un año que tenemos problemas sanitarios y se puede llegar a perder todo. Entonces empezamos a trabajar sobre genética. Y fíjense que la última de la pirámide no me habló nada de producto. Yo tengo que hacer todo eso bien, porque el tatetí, ¿qué tengo que hacer para ganar un tatetí? 3 casillas, ¿no es cierto? Si yo hago monitoreo renacional y no hago nada, lo pierdo al partido. Si yo hago monitoreo, prácticas culturales, y si se me llega a escapar, no hago una intervención, lo pierdo al partido. La única manera de ganarlo es hacer toda la pirámide. Entonces, para decisiones, problemas complejos, es importante hacer soluciones integrales, como es lo que nos desafió Dalbolus maidis. Ale, antes de terminar, acá tienen el número, vayan mandando preguntas porque tenemos un tiempito para preguntas. A mí simplemente me queda agradecer, primero queríamos evidenciar un poco todo el trabajo que hay detrás de la red. No es fácil, yo hablo por parte de APRESID, no es fácil que se junten tantas instituciones públicas, privadas, todos por un objetivo en común, que era dar respuesta al sistema productivo que en ese momento estaba en una crisis y parecía que todo iba a explotar. Así que no es fácil. De nuestro lado, desde APRESID, la comisión directiva se puso la camiseta enseguida y puso a disposición todo lo que había para poder juntarnos, y sé que de las otras entidades fue así. Así que bueno, y agradecerles porque esto no hubiese sido posible sin los 450 monitoreadores que semanalmente, cada 15 días, están ahí en el lote pateando, la tropa, como le decís vos, brindando la información para que después salgan estos informes. Así que agradecerles, invitarlos a los próximos 2 años de la red, porque la idea de esto es generar información para después poder modelizar algo, tomar más decisiones y poder hacer recomendaciones. Así que bueno, agradecer a todos, porque sin el trabajo en red esto no hubiese sido posible. Así es, Euge, muchas gracias. Para que hay varias preguntas y la mayoría son parecidas. Y acá te pido que saques la bola de cristal, porque ya te imaginarás. ¿Qué expectativas tienen con la evolución de la plaga? Puntualmente acá me preguntan sobre el NOA, teniendo en cuenta que probablemente no lleguen heladas. Creo que los dije recién. Creo que el tema del NOA es importante, el componente ambiental, tenerlo dentro de nuestra variable de análisis, pero en el caso que no suceda, en el caso de que no vaya a suceder y que yo esté, en el caso del NOA, la mayoría de la siembra es una siembra tardía, falta mucho tiempo, pero demasiado, le diría, hasta diciembre, enero, que pueden pasar muchas cosas. Entonces el desafío para nosotros en el NOA, a diferencia del año pasado que tuvimos un periodo de retracción hasta noviembre y recién de equilibrio todo lo que fue en implantación, quizás no sea este año por la helada que no tuvimos, pero sí sabemos que tenemos que controlar voluntariamente, pero sí sabemos que el éxito es manejar bajas poblaciones, no hay umbral establecido. Y fíjense que es recurrente, no hay umbrales en biológico, no sabemos cómo medir biológico, no hay umbral en ciertas enfermedades por la complejidad que son más de un patógeno, y tampoco tenemos hoy umbrales de Dalbolus maidis, como para decir si tenemos este número en trampa o tenemos este número sobre el cultivo, estamos bien, estamos más o menos o estamos mal. Lo que sí sabemos, en base a experiencia que hicimos con los chicos, es que si yo manejo baja incidencia, tengo mucho éxito. ¿Y qué significa baja incidencia? Tener menos de una chicharrita por planta. Eso significa. ¿Y qué va a hacer que tenga menos chicharrita por planta? Que yo entre a mi lote sabiendo que ella entra primero por cabecera y de ahí se empieza a desparramar. Si yo entro en cabecera y hago las primeras detecciones, tengo muchas chances de que me vaya bien. Si yo entro al centro del lote y tengo muchas chicharritas, llegué tarde, lo que significa que la próxima vez lo tengo que hacer mejor. Entonces, si no llega a producirse helada, si esto tiende a crecer, tengo que hacer algún tipo de manejo
desde Cultural, nos consultaban mucho con Augusto el año pasado y pre-epifitia se había que aplicarlo al cultivo de invernal, y nosotros teníamos ese corsé de pensar de que como es monófago, no, el trigo, la cebada, la vicia, no pasa nada. Y hoy lo vemos con el diario del lunes, siempre hacemos autopsia, o sea, vemos lo que ya pasó. Pero pensamos, y quizá una intervención en un momento en el NOA, quizá hubiera ayudado a que la primavera no crezca y no hubiera entrado en un periodo de susceptibilidad donde el maíz es chico de lo que fue el desenlace de la epifitia. Entonces, para pasarle en limpio, quizá no tengamos helada, pero quizás sí tengamos que hacer cosas. Y esas cosas tienen que estar apoyadas de la otra parte de la pirámide, del otro centro de la pirámide. ¿Entienden? Hay cosas que son muy complejas. También es real, en la zona nuestra, pre-epifitia es como que no visualizábamos y estábamos mal diagnosticados. Pensábamos que era estrés abiótico. Epifitia es fácil. Hacemos soja, hacemos monocultivo o hacemos sorgo. Y fue el problema de que cuando tuve que recalcular me di cuenta que no podía hacerlo así. Y tenía que ver, que preguntaron hoy que picudo negro rizomato es un problema. Y volver al monocultivo significa retroceder una década. Entonces, fíjense la complejidad que tiene en algunos lugares. Entonces, pero la rotación también en algunos países, tanto para enfermedades como para insectos, es una variante. Pero entendiendo también que yo no me puedo cambiar algo y hacer un vacío, porque el maíz es un elemento que es estratégico. Pero creo que tenemos muchas cosas que hemos aprendido y muchas cosas que quizás tengamos que hacer. Ojo, no es el invierno 2023. Donde en el NOA solamente hubo una helada de menos de 1 grado y menos de 1 hora. Y que el desenlace, porque no le dábamos importancia a la chicharrita y no sabíamos, veíamos guacho enfermo, pero no sabíamos qué tenía, no es ese el escenario. Entonces yo creo que tienen que estar tranquilos. La zona endémica es diferente. Para lo que estudiamos es buenísimo. Son 3 años muy distintos. Obviamente que para que el produce le hubiera encantado que sea como el invierno pasado, porque era un cheque en blanco. Ya sabemos cuál es el desenlace. Está con mucha helada consecutiva y más del 90% es cero en la zona maicera temprana, sabe que te va a ir bien. Quizás tenés que repensarlo en la tardía. No fue así, pero yo me puedo acercar a eso que no fue haciendo cosas. La siguiente. Ah, me hice largo, perdón. ¿Habrá novedades en materia de genética en achaparramiento? No hay ningún breeding en la sala de alguna empresa. Creo que están trabajando mucho y creo que es importante. Fíjense que a veces no lo vemos y somos, me incluyo, no somos muy críticos, a veces con los semilleros, la empresa, pero hicieron cosas importantes en tiempo récord. ¿Qué registrar producto? ¿Qué meter así un cisma el biológico? El insumo es un cisma la epifitia porque éramos resistentes y de repente miramos Brasil y vemos hay sinergismos y mezclo químico con biológico y quizá tienen razón. Y algo que nos negábamos a entrar, de repente decimos, lo incorporemos al biológico. Fíjense, si no hubiera pasado la epifitia, quizás seguiríamos pensando que una Beauveria, una Isaria o una Pseudomonas no sirven para nada. Entonces creo que es importante eso. La genética se viene trabajando porque creo que espiroplasma no es algo que pasó 2023. La gente del NEA, si sabes, tuve una crisis 17, 18, después se apagó el año siguiente y se volvió a activar un año antes de la epifitia y el año de la epifitia 23, 24. Pero ese ya fue una alerta para los semilleros de empezar a trabajar en genética. Creo que la mayoría, más o menos, se han puesto el overall, salieron a la cancha, están trabajando con germoplasma. Tenemos que entender que eso no es entre gallo y medianoche. Eso necesita un tiempo porque después lo vamos a poner en discusión, pero tuvo el N, tuvo las 5 zonas agroecológicas, tuvo los 3 años de desarrollo y lo vamos a empezar a cuestionar. Entonces le tenemos que dar tiempo, pero creo que la mayoría de UG está trabajando más o menos toda la empresa en su germoplasma que tengan cierta tolerancia. Y creo que eso es pulgar para arriba para ellos. Exacto. Bueno, una más que ya algo mencionaste. ¿Qué opinión le genera la inclusión de biológicos en la zona endémica? Bueno, en toda la zona maicera, te la agrando. ¿Qué opina Augusto de los biológicos? No, hemos hecho algunas cosas, digamos, pero creo que ahí bien lo plasmaron, digamos, en el panel, es una plaga desafiante, en donde se ha visto que con una única estrategia no llegamos a nada, digamos, tenemos que comenzar a apilar cosas
desde el monitoreo, el seguimiento, las herramientas culturales, y ahí bien lo mencionaba al Ale, que hay una pata que por ahí todavía nosotros no la teníamos muy incorporada, por lo menos en los sistemas de cultivo extensivo, que es el uso de biológicos, que se está viendo, digamos, en Brasil como una posibilidad muy buena, digamos, para el manejo integral de esta problemática, y en donde creo que hoy todo el sector, digamos, que está vinculado a la parte de este bioinsumo, tiene que hacer uso y ajuste, digamos, de este tipo de herramientas. Por ahí no es solamente venir con la receta que tiene Brasil, porque nosotros tenemos una condición muy distinta, digamos, a la que tienen ellos. Hemos visto en algunas cuestiones que es una herramienta que nos puede ayudar, tenemos que ajustar y encontrar el momento más oportuno para sacarle al jugo a este tipo, digamos, de alternativa. Sobre todo en las zonas, creo yo, que son endémicas de la plaga, en donde vamos a tener que comenzar a implementar cosas a lo largo de todo el año, porque no es suficiente con lo que hagamos solamente en el cultivo de maíz. Entonces me parece como muy saludable, digamos, todo el registro de estas cuestiones, y como muy saludable, digamos, que hoy estemos tratando de ajustar esa tecnología a nuestras situaciones productivas. Muchas gracias, Augusto. Bueno, ¿alguno más? Preguntas por acá, quiere tomar el micrófono y aprovecharlo a Ale, bueno, a todos los especialistas acá. Bueno, si no, ya estamos ahora sí, terminó el tiempo titilando, así que bueno, muchísimas gracias. Ah, una más. Yo sabía que uno se iba a animar. Hola, buenas tardes. Bueno, si bien dispongo del tiempo de verlo a la Ale o a Augusto en Tucumán, pero quería preguntarles sobre cómo ven la posibilidad. El año pasado no tuvimos en la zona donde se hace semilla ese maíz que hacía como puente también, que se siembra ahora en los Altos, en La Cocha, en el sur de Tucumán. ¿Qué opinan? ¿Qué impacto podría tener si esos maíces, sin hacer un juicio de valor de los semilleros, digamos, pero si vuelven, porque digamos, hemos tenido una baja importante de esa área, de ese maíz que estaba ahí. Y bueno, después comentarle también y saber qué opinan del norte de Salta, que tiene choclo, y están todas las semanas aplicando, porque la presión es altísima en esa zona donde no se corta el ciclo, básicamente. Pero déjamela fácil, ¿no? A mí me gusta una frase que a veces me termina castigando, que el dato mata al relato. Y es una verdad que es absoluta, o por lo menos para lo que hacemos ciencia. Porque si no es sensación, hay chicharritas, ¿cuántas hay? Mucha, poca, nada. ¿Qué es poco? Una, dos, ¿qué es mucho? 100, 200, 1000. Entonces, por eso para nosotros es muy importante cuantificar. Ojo, César. El sur el año pasado se hizo maíz. No hizo para producción de semilla, pero hizo milcao para tambo. Entonces el maíz sí estuvo presente y sí estuvo presente el puente verde. Fue cero y fue cero aplicación. Ese fue el contexto del año pasado. Un cero muy resistido en la zona nuestra, ¿no? Pero bueno, sí lo entiendo. ¿Qué pasa ahora? Si ustedes se ven la batería de aplicaciones que van a hacer lo que van a producir semillas, 18 aplicaciones de producto, sabemos que nos van a entregar al maíz tardío con cero o muy baja incidencia. Entonces eso es importante porque las empresas están viendo un rol social y están viendo un impacto hacia el productor. Ellos no quieren producir semilla y dejarnos el problema para el maíz tardío. Y después tenemos una doble moral, ¿no? Le pedimos, me acaban de decir la pregunta, ¿qué germoplasma tenemos? Y no queremos que produzcan los germoplasmas tolerantes. ¿Y eso qué es? O sea, le estamos pidiendo que nos produzcan maíces tolerantes, pero le estamos restringiendo, no me haga en primavera porque me va a hacer el puente verde y me vas a matar para el verano. Fíjate de peligroso que es, ¿no? Pero creo que entendiendo que no es el mismo año, entendiendo que con baja incidencia ellos van a estar con monitoreos constantes, con PCR y con aplicaciones, creo que hay que estar tranquilo. Creo que hay que estar tranquilo y hay que ayudarlo. No hay que ponerse en la vereda del frente, hay que ayudarlo a monitorear, hay que ayudarlo a hacer PCR, hay que hacerle auditoría,
Porque esto no lo va a sacar a Bayer, Corteva, Siguienta. Esto lo vamos a sacar todos juntos. Y ese creo que fue el último mensaje tuyo que me quedo, Euge, del manejo regional. El manejo regional que tanto lo pregonamos en una Argentina que está muy dividida muchas veces, es eso, es hacer cosas conjuntas. Entonces, si exigimos que nos produzcan germoplasma con cierta tolerancia, si hay riesgo, pero decime, ¿el agro no tiene riesgo, Fede? Bastante. Bastante. Porque no manejamos una variable que es clave, que es la ambiental. O sea, siempre jugamos con el riesgo. Lo que tratamos de hacerle es minimizarlo. Es lo único. Entonces, respecto a esa pregunta, yo creo, César, el panorama es muy distinto a la epifitia, es muy distinto al año de las heladas consecutivas. Sin embargo, se aprendió mucho y creo que está muy bien enfocado cómo se lo quiere hacer. Es biología y no tengo la verdad absoluta ni categórica. Puede ser que no pase. Pero no obstante, creo que la intención de hacerlo bien está. No sé, Augusto, si quiere agregar algo más. No, básicamente ese era el punto, digamos, clave. Que hoy, por lo menos la parte esa, está preparada con mucho más conocimiento y con mucha más conciencia, digamos, que creo que va a ser un punto importante, digamos, en la evolución de esto. Bueno, Eugel, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, el aplauso para Alejandro Vera, para Eugenia Anicia.